Hola a todos. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en la presentación anterior en las etapas de la Revolución Industrial. Primero nos preguntamos por qué fue posible en Inglaterra. Estuvimos charlando sobre el mercado interno, el mercado externo y el gobierno. Y nos habíamos quedado en las etapas de la Revolución Industrial. La primera etapa que es la del algodón y la segunda etapa que es la de la máquina de vapor, el ferrocarril. En el caso de esta presentación voy a compartir con ustedes cuáles fueron las transformaciones o los costos sociales de la revolución industrial. En principio tenemos grandes transformaciones en relación a lo que es la mano de obra, el trabajo infantil, humo en las fábricas, deterioro de las condiciones de vida, largas jornadas laborales, hambre, hacinamiento, epidemias. Hay que considerar que el mundo preindustrial era un mundo en donde se vivía y se trabajaba en el mismo espacio y donde la unidad de producción era la familia. A partir de ahora el concepto va a cambiar porque el espacio doméstico pasa a ser el lugar para vivir y el lugar de trabajo va a ser otro lugar, otro espacio afuera de la casa. Cada persona iba a trabajar de manera individual, ya no como familias. Y las condiciones de trabajo, bueno, no estaban legisladas, no existía ningún tipo de normativa, con lo cual no había ningún tipo de derechos sociales, y tampoco había salarios, digamos, fijos, como hoy puede haber un salario mínimo, o estas cuestiones. Así que en general a las mujeres y a los niños se les pagaba menos de la mitad de lo que se le pagaba a un hombre adulto. Así que las condiciones no eran, digamos, muy buenas en esta primera etapa. Sin embargo, si uno tiene que hacer como un balance en estas transformaciones, en esta nueva sociedad industrial, tenemos los que perdieron, para decirlo de alguna forma, que van a ser las clases trabajadoras, digamos lo que es el trabajador pobre, pero después tenemos los que ganaron. Los que ganaron es la antigua aristocracia, sobre todo en Inglaterra. La aristocracia no dejó de ser aristócrata, no dejó de, digamos, los nobles no dejaron de serlo. En realidad, lo que va a suceder en esta época es que van a incrementarse sus derechos en cuanto a la posesión del suelo y del subsuelo, la explotación de los recursos, la minería y demás, y muchos de estos nobles van a contraer matrimonio y se van a unir con miembros de la alta burguesía, que es la clase que está en ascenso, y en esta época van a protagonizar movimientos para ser incorporados en lo que es digamos, todo el sistema electoral, digamos, los cargos públicos, acceso al Parlamento, y van a empezar a tomar conciencia cada vez más como clase media. Y esto sobre todo en un estilo de vida propio. La burguesía en principio, bueno, van a vestir de manera muy, digamos, ascética. Bueno, acá, por ejemplo, se puede ver de negro, ¿sí? Se van a vestir, hay todo un culto al ahorro, al esfuerzo del trabajo, y va a ser un tipo de ideología que se va a tratar de transmitir al resto de las clases sociales. En este sentido, hay toda una discusión de si estas revoluciones son burguesas o no, porque más allá de la clase social que pueda protagonizar una revolución, la sociedad que sí surge a partir de la revolución industrial y también de la revolución francesa, tema que todavía no hemos charlado, es una sociedad burguesa. Entonces, en ese sentido, son revoluciones burguesas, claramente. Va a haber nuevos métodos de producción distintos a los que existían antes. Por ejemplo, tenemos lo que es la división del trabajo, ¿no? Cuando uno compara con el mundo preindustrial, en una unidad doméstica, todos participaban digamos, en la economía de manera colectiva. Acá cada persona se va a dedicar a una parte de la producción, sobre todo en una etapa más desarrollada de la revolución industrial. Sí vamos a tener nuevas concepciones del tiempo y del espacio. El tiempo va a ser medido por el reloj y los espacios se van a dividir por muros, marcando, como se ve en esa imagen, en el afuera y en el adentro, del espacio de trabajo era el que estaba de un lado de la pared y el espacio público era el que estaba del otro lado de la pared. Esta misma estructura luego se va a trasladar a otras esferas, digamos, a otras instituciones sociales, como va a ser, por ejemplo, la escuela, que se va a inspirar mucho en la estructura de la fábrica. También están, por supuesto, los que perdieron, ¿no? Hasta cerca de 1830, digamos, no se puede hablar de proletariado.
¿no? Sí se puede hablar del trabajador pobre o los trabajadores pobres, porque no existe todavía una identidad como clase obrera o proletariado. Hay que considerar que el trabajador pobre de esta época viene de distintos espacios, algunos vienen del campo, pero otros van a venir de la ciudad, muchos van a ser artesanos que han perdido eh, digamos, su condición de justamente de pertenecer a un gremio, de ser artesano, aunque van a mantener tradiciones de organización que en esta época no se les va a permitir. También va a haber trabajadores a domicilio que se van a incorporar a la industria, con lo cual es un espectro bastante heterogéneo. Por eso no podemos hablar de proletariado en este momento, pero sí de el trabajador pobre, ¿sí? También, como mencioné hace un ratito, tenemos una gran participación de mano de obra infantil y femenina, que esto era por el bajo costo y a veces también por la posibilidad de tener una mano de obra mucho más dócil, caso de los niños, por ejemplo, en tareas que no tenían tanta especialización como fue las hilanderías que estaban prácticamente mecanizadas, ¿no?, en este momento. Con el correr de estas décadas, la clase obrera o el proletariado va adquiriendo características propias y se van a reconocer por algo puntual, que es que no poseen absolutamente más que su fuerza de trabajo para vender en el mercado. No son dueños de las materias primas, no son dueños de las máquinas, solamente son dueños de su mano de obra, de su trabajo, que es lo que venden, ¿sí? Y en este sentido van a ir adquiriendo conciencia de clase a lo largo de estas décadas. Las transformaciones en la sociedad no fueron llevadas a la práctica de un momento a otro, hubo que disciplinar a, a los trabajadores. Y esto se va a hacer a partir de establecer, por ejemplo, leyes que van a regular, eh, por ejemplo, el tiempo de trabajo. Si una persona se negaba a ir a trabajar, podía ir a la cárcel. Existieron leyes, las leyes de pobres fijaban, por ejemplo, que una persona debía estar obligada a trabajar y no quedar, digamos, en paro por una X cantidad de días. También existían trabajos forzados como elemento de castigo en esta época. La religión también actúa como elemento, digamos, socializador en la cultura del trabajo de esta época. También tenemos algunas condiciones de deterioro concretas, como van a ser difusión de enfermedades, como cólera, tifus, distintas enfermedades de la piel, ¿sí? No existían en esta época instituciones de asistencia social, instituciones, digamos, vamos a decir, de previsión social. Lo que sí van a existir es el concepto de caridad burgués, que va a reemplazar a la seguridad comunitaria que existía en las sociedades preindustriales. No se olviden que en el mundo preindustrial, si a uno le iba mal, los vecinos o los miembros de la comunidad o de la aldea podían ayudar al que le iba mal. En esta época, en una sociedad, digamos, individualista, van a empezar a surgir las sociedades de beneficencia, por ejemplo. Dentro de esta situación los trabajadores tienen dos alternativas. Una es la desmoralización, el alcoholismo, la prostitución, y otra alternativa va a ser la protesta, que en esta época no tienen demasiada articulación, pero sí van a surgir en este momento, ¿no? Thompson dice que la clase obrera fue hecha por la industria, pero también se hizo a sí misma en un proceso que permitió el pasaje de la conciencia de oficio a la conciencia de clase. Una primera forma de protesta de la época va a ser lo que es el movimiento ludista, ¿sí? Los ludistas van a tener, digamos, toda una acción muy importante durante las primeras décadas del siglo XIX, y sobre todo el momento clave va a ser en 1810, 1811, 1812, cuando van a ser un momento más conflictivo. Los ludistas actuaban de esta forma, eran los destructores de máquinas, destruían las máquinas que eran acusadas de haber producido las grandes transformaciones
en lo que son las relaciones de producción, ¿no? También va a haber otro tipo de luchas que se van a ir dando a lo largo del tiempo, como va a ser la lucha por el sufragio. Esta va a ser protagonizada en principio por la clase media, pero posteriormente la clase obrera también va a hacer eco de estas luchas y va a pedir por derechos de sufragio. En 1824 se autoriza la Asociación de Obreros Calificados en Trade Union, que va a culminar en 1830 con la formación de la Unión General de Protección del Trabajo. La reforma electoral de 1832, que se va a legislar posteriormente, va a permitir que nuevos centros industriales tengan participación y también se va a disminuir la renta que se exigía para poder votar. Y vamos a pasar de 500.000 electores a 800.000. Esta ley va a favorecer a la clase media, a la burguesía, pero no tanto con el proletariado, que de todas formas no llegaban digamos, al censo solicitado para poder votar. Así que esta reforma favoreció más a la burguesía que a la clase obrera. En 1838, la Asociación de Trabajadores de Londres redacta la Carta del Pueblo, que exigía el sufragio universal. Esto va a ser base del movimiento cartista, que va a alcanzar gran resonancia hacia 1842, pero luego va a terminar disgregándose. No hubo una dirección conjunta entre los dirigentes cartistas, así que el movimiento termina, digamos, separándose. Algunos, digamos, eran mucho más, iban a la huelga o al conflicto, y otros eran mucho más institucionalistas. Sí, llegados a este punto, me gustaría compartir con ustedes un debate que hubo sobre el nivel de vida británico, si el nivel de vida de la clase obrera, digamos, se benefició o si se vieron perjudicados. Hacia fines del siglo XIX arrancan los primeros optimistas liberales como Robert Giffen y algunos críticos sociales como Thor Herr y Arnold Toynbee. Ambos van a recolectar algunos documentos sobre la situación de la clase obrera y van a ver con buenos ojos el paso dado por los trabajadores durante este periodo. En 1926, Clapham toma datos estadísticos, como se puede ver en esa imagen, va a compilarlos y va a establecer alguna relación entre lo que son los salarios reales, y va a decir que crecen en un 60% entre 1780 y 1850. Siento entonces que al mejorar los salarios reales, la situación de la clase obrera en Inglaterra mejora. En los años 30 los Hannon van a criticar a Clapham, pero en términos más cualitativos, es decir, van a decir, en realidad no es solamente una cuestión de salario, también hay que considerar que hay otras cuestiones que hacen al nivel de vida. Hacia los años 30 ambas posturas van a acercarse, así que se dice que en realidad esto es como un proto-debate, porque no van a debatir digamos, con las mismas herramientas. Los Hannon toman cuestiones más cualitativas, mientras que Clapham toma datos estadísticos, datos más cuantitativos. El debate sobre el nivel de vida va a continuar en los años 40, cuando Ashon, en una de sus publicaciones, va a llegar a 3 conclusiones básicas. La primera de ellas es que la revolución industrial va a beneficiar a más gente de la que va a perjudicar. La segunda es que es muy difícil medir si un trabajador preindustrial vivía mejor o peor que un obrero, porque es imposible comparar personas que vivían separadas en el tiempo y también en el espacio. No olvidemos que estamos hablando de trabajadores preindustriales en alguien que vive en el campo versus alguien que vive en la ciudad. Existen sobre todo 2 tipos de trabajador o 2 tipos de obrero, lo que es la aristocracia obrera, que según Ashon sí se ve beneficiada hacia los años 30 del siglo XIX, y la gran masa de trabajadores no calificados, que estos no se benefician durante este periodo. Así que en esto va a ser un aporte bastante interesante del autor. En 1957 se va a inaugurar el debate moderno sobre el nivel de vida británico, y va a ser Hobsbawm el que publica un artículo en el cual va a atacar a los optimistas con sus mismas armas. O sea, toma las tablas de precios y salarios, va a decir que son imprecisas, y analiza otras tablas, como es los índices de mortalidad y desempleo. Entonces va a tomar datos estadísticos para mostrar que fueron más los que se perjudicaron que los que se beneficiaron. Además de eso,
había alto nivel de desnutrición a partir de que la carne va a desaparecer de la dieta de los trabajadores, va a desaparecer bueno, el pan blanco también, y en cambio se va a incorporar nabo, papa y pescado. La papa va a ser importante porque era en este momento como un alimento denigrante, así que para un trabajador medio de aquella época no estaba bueno tener que comer papa. Hartwell, un autor que viene con una línea distinta a Hobsbawm, y él va a decir, en realidad hace lo mismo que Hobsbawm, porque analiza los índices de consumo que había tomado Hobsbawm, dice que el estudio de Hobsbawm es impreciso, y va a tomar una nueva variable que es la renta nacional, o sea, el ingreso de divisas que entraba a Inglaterra. Y va a decir que es imposible pensar que no haya una redistribución de esos recursos, y que estos tenían que llegar al trabajador. ¿Sí? Hoffman va a criticar obviamente a Hartwell porque va a decir que es difícil pensar que la renta se puede trasladar al trabajador pobre. El debate sobre el nivel de vida va a continuar con Thompson. Es este autor, que es un autor también marxista, pero se va a poner en una línea distinta a la de Hobsbawm, porque Hobsbawm va a seguir utilizando las mismas herramientas que los optimistas, los datos estadísticos, para cuestionarlo. Thompson dice que tomar la estadística es desvirtuar el significado de la revolución industrial, porque los historiadores están más preocupados en demostrar el crecimiento económico o el no crecimiento económico que en las condiciones de vida reales de los trabajadores. El mayor error de los optimistas es en el uso de fuentes y de datos estadísticos, ignorando los escritos que los propios trabajadores o registros que hayan dejado otros autores sobre los trabajadores. Así que no niega Thompson de que puede haber una leve mejoría, sobre todo avanzado el siglo XIX, para 1840, 50, puede que haya alguna leve mejoría, pero ningún dinero podía compensar el mundo social que la industrialización le había arrebatado a los trabajadores. Ya de ser propietario de una tierra, de poder fabricar el propio alimento, ya pasamos a obreros míseros. La deshumanización que trae la industria, digamos, no deja lugar para ningún tipo de reciprocidad, esto del hoy por ti, mañana por mí. Se pierde la especialización artesana, se pierde la independencia laboral, se rompen los vínculos familiares. De hecho, si uno mira, según Thompson esto, ¿no?, los principales conflictos que va a haber en la época de los ludistas, por ejemplo, digamos, el eje no era el salario más o menos salario, sino que hay cuestiones mucho más íntimas como por ejemplo la justicia, las costumbres, la economía familiar, la independencia, que van a ser lo que va a mover digamos, la acción colectiva de esta época. El obrero no solo está en una pésima situación económica, además de todo, no tiene derechos políticos, no se podría organizar como si habían podido organizarse los artesanos, por ejemplo, y también se le negaba a la ciudadanía, ya que no podían ir a votar. Así que no solo en condiciones económicas la situación no era buena, sino tampoco en términos políticos y sociales. En sí, para este autor hay que distinguir entre dos cuestiones. Una cosa es el estándar de vida y otra cosa es el modo de vida. El estándar de vida, sí uno lo puede cuantificar, comparar. No puede decir una persona puede consumir más, menos, uno tiene un estándar mayor o menor. Pero el modo de vida, como se puede ver en estas imágenes, no se puede comparar. A lo sumo, uno lo que puede hacer es describir y valorarlo. Es decir, bueno, en esta situación, estas eran las condiciones de trabajo y en estas esto otro. Pero ya tomar cuestiones estadísticas para decir que los trabajadores en la industria van a vivir mejor que los trabajadores preindustriales, porque los de la industria tienen más nivel de consumo, ya es bastante forzado. Así que un poco el debate sobre el nivel de vida va a continuar, pero por ahora les voy a presentar estas posturas. Me parecía interesante como a modo de balance sobre la revolución industrial y también como para que pensemos, ¿no?, nosotros, qué nivel de consumo tenemos, qué necesitamos, qué es lo que nos provee el mercado y de dónde vienen estas cuestiones. Bueno, por ahora los saludo, será hasta la próxima, y nos estaremos viendo.